Hola, ¿cómo va? Yo soy Ari, en Instagram soy By Culinary y hoy les traigo un video que les va a servir un montón si tienen pensado venir a Bariloche sin auto y gastando lo menos posible. Bueno, la idea de este video surgió un poco porque cuando yo llegué a Bariloche no entendía nada y capaz me decían no, porque yo vivo en los kilómetros y que el kilómetro 10 y el kilómetro 5, yo no entendía nada. Entonces se me ocurrió hacer como una especie de guía básica para moverse por Bariloche cuando no conoces o cuando venís de turista y capaz no querés gastar tanta plata en excursiones. Acá está. Guía básica para moverte en Bariloche en colectivo. Lo que se me ocurrió es separar Bariloche en 4 sectores, como para que entiendan más o menos cómo llegar a cada lugar, y después mostrarles los colectivos más útiles para ir a los diferentes atractivos turísticos. Bueno, vamos a usar este mapa que es de las sendas de la zona sur del Parque Nacional Nahuel Huapi, que lo voy a dejar abajo en la descripción por si lo quieren descargar. La primera sección que les quiero mostrar sería esta, que es la del centro de Bariloche, ¿sí? Acá es donde la gran mayoría se va a alojar, donde está la mayor cantidad de restaurantes, de hoteles, tienen la terminal a 3 kilómetros de la ciudad, el centro de información turística, el centro cívico. Esto va a estar todo enfrente al lago Nahuel Huapi. Esta sería la primera sección. La segunda sección es el lado este, que sería para este lado. Para acá vamos a encontrar el área de estepa, va a estar el aeropuerto, Dina Huapi, el Cerro Villegas. Desde acá se puede empalmar con la ruta 23, que es la que cruza todo Río Negro hasta la costa atlántica, con la ruta 237, que nos lleva como para el lado de Picunleufú, General Roca, Neuquén Capital, y después para el otro lado la ruta 40, que nos va a llevar a Villa La Angostura, la ruta de los 7 Lagos, San Martín de los Andes, ¿sí? Si la ruta 40 la tomáramos para el lado del sur, esa sí nos va a llevar por acá, rodeando el lago Gutiérrez, el lago Mascardi, hasta lo que sería Bolsón, se puede ir al Cerro Tronador, lago Guillermo. Bueno, toda esta parte del sur sería la parte que sí o sí vamos a necesitar auto para recorrer, así que no nos vamos a meter ahí. La tercera sección que les quiero mostrar es la parte de los kilómetros. Esto sería la ruta Bustillo desde el centro, todo rodeando Nahuel Huapi, hasta acá está Circuito Chico. La ruta Pioneros, que llega hasta el kilómetro 8 únicamente y ahí termina y se puede empalmar con la ruta Bustillo. Y esta parte de acá, que es esta vueltita, Circuito Chico, la península de San Pedro. ¿Ok? Acá en Circuito Chico vamos a encontrar Puerto Pañuelo, el Hotel Yao Yao, Colonia Suiza, la Cervecería Patagonia, un montón de lugares que ahora ya les voy a mostrar. Y desde acá de Puerto Pañuelo tenemos la navegación que hace Isla Victoria y más al norte el Bosque de Arrayanes y la navegación de Puerto Bles que va todo por el brazo Bles hasta acá, que es bien cerquita de la cordillera de los Andes. Esto de acá que ven verde es Chile. Y después la otra sección que les quería mostrar sería esta de acá, que es con el colectivo 50, que ahora se los voy a contar, que es el lago Gutiérrez, Villa Los Coihues y Cerro Catedral. Ahora que ya tienen una idea y que saben que Bariloche queda en Río Negro y que no queda en otra provincia, vamos con el resto del video. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que acá en Bariloche hay una empresa de colectivos que se llama Mi Bus y tiene un montón de ramales. Todos estos colectivos de Mi Bus funcionan con la tarjeta SUBE. Y es la misma tarjeta SUBE que usas en Buenos Aires, que usas en otras provincias, no sé en qué provincia se usa la SUBE, perdón. Y si no, te podés comprar una tarjeta cuando venís acá, en algún kiosco grande o en el centro cívico. Lo importante es tenerla bien cargada porque no en todos los lugares se puede cargar y lo ideal sería tenerla cargada en el centro, como para poder ir y volver sin quedarte sin saldo. El boleto mínimo al día de hoy es de 62 pesos y es un boleto único. Entonces la mayoría de los colectivos tienen esa tarifa, hagas 2 cuadras o 20 kilómetros. Hay algunos colectivos que tienen otro precio, por ejemplo el del aeropuerto tengo entendido que es más caro y el de Catedral también es más caro. El primer colectivo del que vamos a hablar es de la línea que más uso yo y que probablemente sea la que más vayan a usar ustedes, que es la línea número 20. La línea 20 va a unir la terminal de micros con el Hotel Yao Yao. Y esta línea va todo por los kilómetros por la avenida Bustillo, todo derecho. Entonces, te lo puedes tomar en el centro y con eso puedes llegar a todas las playas que hay sobre Bustillo, al Cerro Campanario, podés llegar a
a cervecerías que hay en los kilómetros, como tenés Kutzmann, tenés Manush, tenés Bles del kilómetro 4, Berlina. Algunas casas de té, que puede ser Chiado, Amancay, Bellevue o Bellevue, no sé cómo se escribe, cómo se pronuncia eso. Y la casa de la cascada, que es la cascada by Benita. Otro de los lugares importantes donde vamos a llegar con el colectivo 20 es Puerto Pañuelo. Puerto Pañuelo es el lugar desde donde salen las navegaciones de Isla Victoria y Puerto Blés, y desde ahí mismo, a unos 600 metros, está el Parque Municipal Yao Yao. Y ahí tenemos un montón de caminatas también, como el Senderito de Arrayanes, Mirador del Lago Moreno, Villa Tacul, Cerrito Yao Yao. Hay muchas caminatas que se hacen de ahí y el colectivo 20 es el único que nos va a dejar en esa zona. Parecido al colectivo 20, que los vamos a poner acá medio como que, si bien el colectivo este te lo podés tomar, depende a dónde vayas, es el colectivo 21. Este va a unir la terminal con el kilómetro 13. Entonces, podés hacer, o sea, lo podés tomar para cualquier cosa que esté antes del kilómetro 13. Básicamente, seguís pudiendo tomártelo para ir a las playas, para las cervecerías. Es bastante útil cuando estás esperando el 20 y viene reexplotado. El 21 te va a servir, y lo mismo si estás en alguna playa y necesitas volver al centro. El colectivo 22 no tiene una muy buena frecuencia, pero es el que une la terminal con la península de San Pedro. Bueno, este colectivo va todo derecho por la avenida Bustillo hasta el kilómetro 20, y ahí agarra la calle de la península de San Pedro, que es avenida Campanario, llega hasta el final de la península y vuelve. También te sirve para volver de las playas al centro, podés ir del centro a cualquiera de las playitas o cervecería, o si necesitas ir a la península, a alguna playita, o a la casa de té que está adentro, que es Las Pircas, o ¿cómo se llama la otra? Pailacó. También está el Ahumadero Weiss para ir a visitar allá. Bueno, acá viene el colectivo más odiado por mi cuenta. Si me siguen en Instagram seguramente ya lo saben, que es el colectivo número 10. Este colectivo va hasta Circuito Chico. Es un colectivo súper útil porque nos lleva a un montón de lugares. El tema es que tiene la peor frecuencia de la historia. Con el colectivo 10 vamos a poder llegar a Colonia Suiza, vamos a poder ir a la cervecería Patagonia, a la cervecería de Gilbert, podemos ir al Refugio López, a Arroyo López, a Bahía López, al Arroyo de Angostura, a la playa Sin Viento, ahí es donde se puede hacer kayak. Pero bueno, nada, o sea, van a tener que ver el horario antes de salir y rogar agarrarlo porque debe haber unos 5 colectivos por día más o menos. Bueno, en conjunto con el colectivo 10 tenemos el colectivo 13. El colectivo 13 lo que hace es, sale desde la terminal, hace el mismo recorrido del 10, pero después no vuelve de nuevo al centro. Hace como una especie, en la página le dicen rondín, me parece una gran palabra. Pero lo que hace es como unir Bahía López con el kilómetro 18.5 y hace esa vuelta todo el tiempo. Entonces vendría a ser como una especie de refuerzo del colectivo 10. Está bueno porque de esa manera se pueden tomar el colectivo 20 hasta el kilómetro 18 y ahí tomás tanto el 10 como el 13. Bueno, y ahora vamos a ir con los colectivos que van por la avenida Pioneros, que es la que va por arriba de Bustillo. El más importante es el colectivo 50. Este colectivo va a unir el Alto con Villa Los Coihues y nos sirve para ir al Lago Gutiérrez, para ir a la Cascada de los Duendes. Haciendo alguna caminata podemos llegar a la Playa Muñoz y hasta empalmar con el Refugio Frey. Este colectivo viene generalmente cada 20 minutos también y no es muy difícil, o sea, no es que lo van a tener que esperar mucho tiempo, salvo que sea domingo. Así que bueno, el colectivo 50 claramente va a ser totalmente útil para la gente que se esté quedando en Villa Catedral, para los que se estén quedando en Los Coihues o para cualquiera que esté por algún alojamiento sobre calle Pioneros. Después tenemos el colectivo 51. El 51 lo que hace es unir el Alto con el kilómetro 15.5 de la avenida Bustillo. ¿Cómo es esto? O sea, el colectivo viene del Alto, va a pasar por el centro, ahí va a tomar la avenida Pioneros y va a ir todo por Pioneros hasta que termina en el kilómetro 8. Y ahí va a empalmar con Bustillo. Esa nos va a servir para ir, por ejemplo, no sé, al Cerroto, a cualquier alojamiento que esté sobre Pioneros. No nos va a servir para ir al Lago Gutiérrez porque una vez que llega el desvío se va a ir para el lado de Bustillo.
Bien, otro colectivo muy importante que en general lo vamos a utilizar más en invierno es la línea 55. Esta línea va a ir básicamente a la base del Cerro Catedral. Hay dos líneas 55, la 55B y la 55P. La diferencia es 55B es por Bustillo y la 55P es por Pioneros. Si vamos a tomar el colectivo Moreno, por ahí pasan las dos. Y lo que hace es ir, hasta la base del cerro y vuelve. Este colectivo nos sirve tanto como para ir a subir a algún medio de elevación de Catedral, como para ir a la base desde donde sale la caminata hacia Frey. Así que este colectivo lo que tiene es que viene cada 1 hora. Así que está bueno, antes de ir a tomarlo, buscar los horarios en la página de Mi Bus. De igual manera, acá abajo en descripción les voy a dejar el link con los horarios de todos los colectivos, para que puedan verlo antes de ir a la parada, porque a veces hay algunos que tardan bastante. Bueno, y si bien hay bastantes más colectivos, lo vamos a dejar acá como para que tengan un paneo general de los más útiles, de los que más van a usar. Y antes también me gustaría aclarar que está la posibilidad de ir a ciudades cercanas también de manera pública, digamos, sin pagar excursión. Por ejemplo, podemos ir hasta Villa La Angostura, hasta San Martín de los Andes o El Bolsón, por ejemplo, saliendo desde la terminal en un micro. Yo siempre que lo hice compré los pasajes de forma anticipada por la web. Si quieren se las dejo acá abajo, y si no también se pueden acercar hasta la terminal para sacar los tickets. Bueno, y algo que quería aclarar también antes de terminar es que acuérdense que Bariloche es una ciudad totalmente turística, que se llena mucho de gente, sobre todo en temporada alta, así que también eso lo van a ver reflejado en los colectivos. Seguramente hay muchos que sumen algún refuerzo aparte de los horarios que están en la página, pero van a estar totalmente llenos, van a estar colapsados, van a tener que esperar mucho a veces o dejar pasar algunos, así que tengan paciencia, no es tan fácil. Y acuérdate que además de toda la gente que está acá de vacaciones, va a haber mucha gente que está acá viviendo y gente que está trabajando, y es importante que seamos respetuosos con ellos, y no solo me refiero al trato, sino también al cuidado del lugar donde estamos visitando, de volver con nuestros residuos, de no ensuciar las playas, de no generar ruidos molestos en lugares tranquilos, y obviamente de tratar bien a la gente que te va a atender en el hotel, que te atiende en el hostel, al mozo que te atiende si vas a comer, a la gente de viaje, porque hay gente que labura para que vos tengas la mejor experiencia del lugar al que llegues, que tengas la mejor estadía posible. Así que dicho esto, que me parece muy importante, vamos a dar por finalizado el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de ponerle like y de suscribirse al canal, que es totalmente gratis. También me pueden seguir en Instagram, donde subo un montón de información sobre Bariloche, y me pueden hacer las preguntas que quieran por mensaje directo. Como siempre, les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video.